Bien, señores, vamos a continuar con esta parte final de Foro 45, Información para el Cambio, a través de Teleradio América. Y hoy tenemos la participación del teólogo, escritor, ¿verdad? Y viejo amigo, periodista también, Víctor Ubiera. ¿Cómo te sientes? Gracias, Francis, María Estela. Es un gran placer para mí estar en este foro. Okay. Es otro gran placer, más que nada, encontrarme con un amigo de hace muchos años. Así Okay. mismo. Persona que estimamos mucho, y me llenó de muchísima alegría haber recibido tu llamada y tu invitación, porque en los puntos de mi agenda en la visita al país estaba el tratar de contactarte para Okay. saludarte y darte un abrazo. Está bien. Y ese encuentro ha sido premiado con conocer A María Estela. a María Estela, La que primera dama de la comunicación. es Sí. una gran mujer. Ok. Y me Gracias. alegra saber que es la primera dama de la comunicación. Bien, la sociedad moderna, donde hay pluralidad ideológica, donde la gente exige explicaciones, ¿cómo racionales, ¿no? ¿Cuán difícil es manejar la teología, estos conflictos? Fíjate, el quehacer teológico siempre ha sido el mismo, porque es la búsqueda de la verdad y la explicación de lo divino y lo eterno en términos inteligibles. Ok. La teología no surge de un vacuum, de un vacío, surge en un contexto, en una realidad, a la que los teólogos y los exégetas bíblicos no podemos evadirnos. Si tú analizas la historia de la revelación, que está expresamente manifestada en lo que conocemos como la Biblia, tenemos que ver que ese quehacer teológico, ese encuentro divino humano que se manifiesta en la Biblia, se da en situaciones históricas precisas y concisas, como es el hecho del desarrollo, el surgimiento del pueblo de Dios en Egipto, cómo Dios saca ese pueblo, y esa historia es manifestada y llevada a la historia y a las generaciones por venir a través de los libros históricos de la Biblia. Entonces, esos libros históricos de la Biblia bregan con realidades que son el quehacer humano y la intervención divina en ese quehacer humano. Entonces, ¿cómo explicar las situaciones particulares desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista racional? Sí, porque ese es el gran conflicto, el gran problema. En una sociedad que cuestiona, en una sociedad que pide explicación, ¿cómo la teología enfrenta esos cuestionamientos? Esos cuestionamientos. Fíjate, nosotros, como te decía, la teología no parte de un vacío. Okay. Parte de un punto de referencia. En el caso de la historia del pueblo de Israel, los desaciertos del pueblo de Israel, cómo estos desaciertos son vistos a la luz de lo que es la revelación divina, la voluntad de Dios para ese pueblo, y lo que ese pueblo hace y deja de hacer, y lo que sus gobernantes dejan de hacer. Y allí llega el juicio divino, allí llegan los instrumentos que Dios utiliza para bregar con esas situaciones en el caso de los profetas. Y es interesantísimo, Francis, ver cómo esos profetas asumen una posición vertical para hacer juicio a las situaciones particulares que se iban sucediendo en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, que es un pueblo muy sui generis, muy especial, encontramos que hay una época de gloria, de esplendor,
que luego es sucedida por una caída de los valores, una caída de la moral, una caída del propósito y el llamado que Dios tenía para ese pueblo, cuando éste se contamina con las otras naciones paganas y Dios tiene que pasarle juicio. Nos encontramos específicamente con el caso del profeta Isaías, que escribe tanto a Judá, el reino del sur, como al reino del norte, y Dios lo utiliza para llamar a cuenta a un pueblo, y no solo al pueblo en general, sino a sus gobernantes que han caído en una corrupción generalizada, tanto en el aspecto político como la obviación de la justicia, obviación de los derechos de los pobres, de los oprimidos, y Dios le llama en cuenta. Don Víctor, sin embargo, a mí me gustaría traer la teología aquí, en este momento que estamos viviendo, porque la teología también debe dar explicaciones a los eventos que está viviendo la humanidad. ¿Qué entiende usted que pudiera ser el papel de la teología para poder quizás subsanar o responder o llevar un poco de confianza, de paz a tantas interrogantes y desintegración que se ha producido en la sociedad y en el mundo? Fíjate, como pensador cristiano, me resulta a veces difícil llamarme teólogo. Como pensador cristiano, te puedo decir que para mí es de mucha dificultad enjuiciar las situaciones que se están dando desde un punto de vista individual o particular. Yo tengo que partir de la experiencia y de la historia bíblica. Okay. Y vuelvo al caso del profeta Jeremías, si me permites un segundo. En el caso de en cuanto este pueblo cae, el profeta es utilizado para enjuiciar esas desviaciones por las que estaba atravesando la sociedad judía. Yo creo que hoy día el quehacer teológico, y cuando hablo del quehacer teológico de los hombres que hablamos en nombre del Señor, que nos llamamos ahora discípulos de Jesucristo, es asumir nuestro papel profético para denunciar el pecado en todas sus formas. Porque pecado no es para mí el que tú te tomes un trago de licor o que te pongas una falda muy corta. Para mí esos son síntomas de una situación peor que se llama el pecado. Esos son pecados, y el pecado es la condición de caída, de descomposición y desviación del ser humano del propósito y diseño divino. Entonces, cuando el discípulo de Cristo y la iglesia asumen una posición profética, estamos llamados a ser madre y maestra de la sociedad en que nos comportamos y existimos. Y es ahí cuando yo creo que las iglesias deben asumir un papel profético para llamar a cuenta a los políticos, a los educadores, a los feligreses y a la sociedad en general, para señalar cuál es el diseño divino y el propósito que Dios tiene para cada pueblo en cada situación histórica. Víctor, ¿por qué hay tanto conflicto a lo interno del cristianismo? ¿Por qué hay tantos choques y tantas interpretaciones diferentes? Lamentablemente, donde exista el hombre, tienen que sucederse esas cosas. Después de que surge en la historia de la humanidad la caída y por consiguiente la irrupción del pecado en la humanidad, se dan estas situaciones diversas. ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué los conflictos dentro del propio pueblo llamado cristiano o el pueblo de Dios? Se debe a esa naturaleza pecaminosa en cuya tendencia del corazón del ser humano es siempre hacia el mal. Y se da en todos los niveles, a nivel de la sociedad secular como a nivel de la sociedad eclesiástica. Okay. Y es allí donde cumple su papel el discípulo o el profeta cristiano que anuncia cuál es el propósito divino para esa situación en particular. Y estamos llamados entonces los teólogos o los pastores, yo me prefiero llamar pastor, a ser fieles a la palabra, a ser fieles a la historia cristiana y a la tradición cristiana auténtica para ser guía y luz
del pueblo en todas las circunstancias. Mira, el concepto de enseñar y que los demás escuchen y no cuestionen, ¿se mantiene en la teología de hoy? Definitivamente. Pero eso está cayendo en problemas porque hay una pérdida de autoridad. Particularmente dentro de las grandes iglesias, que yo llamo las grandes iglesias históricas. Porque la iglesia se ha contemporaneizado, se ha institucionalizado a un grado en que ha perdido calidad moral a nivel de diversas situaciones. Por ejemplo, los casos en Estados Unidos donde hubo los grandes escándalos morales y éticos de los famosos teleevangelistas. Eso le hizo un daño enorme a la iglesia, al cristianismo y a la autoridad de esa propia iglesia para llamar a juicio al resto de la sociedad. Y yo creo que es allí donde nosotros tenemos que volver a los orígenes, a volver a revisar nuestro papel histórico como pueblo llamado, como pueblo escogido, como pueblo que se llama iglesia, que es lo que significa un pueblo llamado, un pueblo escogido con un propósito. Y ese propósito es anunciar la buena nueva, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Anunciar que Jesucristo es el Señor, no Señor, dije el Señor, en que en Él encontramos al Dios que es y al hombre como debe ser. Don Víctor, ¿usted entiende que el hombre moderno ha sustituido a Dios? Esa es precisamente la nota característica del posmodernismo, en que hemos sacado a Dios del entorno social, hemos sacado a Dios del hogar, de la escuela, del gobierno, y nos hemos puesto nosotros en el trono. Y ya no hay un Señor a quien le debemos respuesta. Ahora el Señor es nuestro interés particular, el interés económico, el interés material, y vivimos en una sociedad y una cultura materialista por excelencia o por esencia. Y es allí donde se da el terreno fértil para todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad. La descomposición de la familia, la descomposición de la educación, la descomposición del gobierno. Ya nadie le teme a Dios. La gente se ha olvidado que cuando tú llegas al poder es porque Dios te lo ha permitido. Para bien o para mal, porque a veces Dios utiliza esos propios instrumentos diabólicos para llamar a juicio a su pueblo. Y tenemos el caso de Nabucodonosor que Dios utilizó para disciplinar al pueblo de Israel y pasarlo por la piedra. Entonces, cuando hay gobiernos corruptos, cuando hay gobiernos que están divorciados de la sociedad, se puede decir que es un castigo divino. Podemos establecer en cierta forma un paralelismo. Y es el caso, vuelvo y repito, de Nabucodonosor con respecto al pueblo de Israel y Asiria para pasar por la piedra al pueblo de Israel en la parte norte. Nabucodonosor fue llamado por Dios mi siervo, y sabemos que era un rey pagano, pero cumplió un propósito eterno. Decía un gran teólogo, Karl Barth, que Dios lee derecho entre los trazos torcidos de los hombres. Y es ahí donde se cumple la función disciplinaria en que Dios llama a cuenta a los pueblos. Víctor, finalmente, ¿cuál es tu exhortación a la sociedad dominicana? Una sociedad dominicana permanentemente cuestionada, ¿verdad?, por altos niveles de violencia, de desunión familiar, se puede decir de alejamiento de los principios cristianos. Dos cosas muy sencillas. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia cristiana, al movimiento cristiano en la República Dominicana, que dicho sea de paso ha crecido enormemente, al menos nominalmente, a hacer válido su función profética y que la iglesia vuelva a ser madre y maestra de la sociedad en que vivimos. ¿Más crítica? Más crítica, más militante. Más cristiana. Más cristiana. Y ahí tengo ciertos problemas con el término cristiano.
La iglesia fue llamada a una gran comisión, pero la iglesia contemporánea ha incurrido en lo que se llama la gran omisión, en que hacemos cristianos nominales, pero no estamos haciendo discípulos de Jesucristo. Okay. Y yo creo que cuando las iglesias comiencen a ser discípulos de Cristo, que entiendan su función y su llamado profético, a ser sal y luz del mundo. Sal porque da sabor, porque da sentido a la vida, y luz porque es ejemplo, porque enseña el camino a la sociedad. Entonces se podrán recobrar la autoridad moral para llamar a juicio a la iglesia cuando ésta se desvía y al gobierno cuando incurre sus errores. Bien, señores, de esta forma concluye Foro 45, Información para el Cambio. Para Francis Javier y María Estela de León, fue un placer haber estado con ustedes. Gracias. Foro 45, Información para el Cambio.